Viceministra, buenos días. Buenos días, ingeniera Suárez. Bienvenida a ambas. Buenos días. Es la primera vez desde que inició la administración del presidente Varela que van a tocar el tema. ¿Cuál es la óptica que tiene? En efecto, el último incremento del salario mínimo entró a regir en enero del 2014. Entonces, la ley en efecto, como bien lo acaba de mencionar, nos obliga a revisar, hacer la revisión del salario mínimo cada 2 años. El próximo incremento tiene que venir, o el próximo salario revisado tiene que venir en enero del 2016, tiene que entrar a regir a partir de enero del 2016. Eso nos indica que en el 2015, en este año, nosotros tenemos que, como bien lo mencionó, sentar a la comisión para que discutan, para que conversen, para que cada parte presente sus aportaciones, sus aportes, de qué consideran ellos que debe ser el salario. Nosotros como Ministerio de Trabajo hacemos más un trabajo técnico, un trabajo de acercamiento, un trabajo de avenimiento, porque lo que buscamos es precisamente que las dos personas más interesadas, entiéndase personas, grupos de empleadores y grupos de trabajadores, puedan lograr un consenso. Y mire, sería lo ideal. Nunca se ha hecho. Siempre es el gobierno el que dice, bueno, esta es la tasa, dependiendo de alguna circunstancia. Sin embargo, nosotros esperamos y aspiramos a que esto no suceda en esta ocasión, que se pueda lograr un consenso entre la clase empleadora, la clase trabajadora y que se pueda entender, porque miren, este es un tema que afecta a todo el mundo. Sí, este es un tema de interés de todo el mundo. Este es un tema que involucra a todo el mundo, pero sería excelente que las mismas partes que están más involucradas puedan llegar a ese consenso. Y bueno, nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos la confianza porque se siente la disposición de ambas partes, se siente el interés de sentarse, de hablar profesionalmente, de una manera profesional, primero sobre las necesidades de una y otra parte para poder llegar a ese consenso, ¿no? Y entrar en vigencia en enero del 2020. Una pregunta en representación de la empresa privada, la licenciada Lisa Suárez. No sé, pero 2 años para revisar esto, ¿es suficiente tiempo, es mucho tiempo o es poco tiempo? Bueno, buenos días. Sí, este proceso de 2 años es un tiempo que nos da la oportunidad, yo creo que está bastante bien, nos da la oportunidad de recorrer el país, profesor, porque esto no es un trabajo que se hace únicamente acá en la capital o con lo que pensamos los que estamos acá en el grupo de empresa privada. Este es un recorrido que se hace a través de las diferentes provincias, toda la comisión se traslada con los técnicos, visitamos y escuchamos lo que nos dicen tanto los empleadores como los trabajadores en sectores productivos del interior, en sectores metropolitanos pero de provincias, y luego hacemos todo un proceso técnico porque esto tiene que hacerse corridas, tiene que hacerse una serie de mediciones y que para nosotros en este momento realmente sentimos un gran alivio de saber que como en otras ocasiones no va a ser el gobierno el que desde el día 1 nos diga cuánto va a ser el aumento de ese salario mínimo, porque definitivamente entonces no hay negociación. Lo que hay es una mera cumplimiento de un protocolo, pero que al final no da más que los aumentos que se dieron y los dio el gobierno. Yo sí estoy convencida de que en esta ocasión vamos a poder hacer lo que debe hacer la Comisión de Salario Mínimo. A ver si le estoy captando. Usted lo que me está diciendo es que en las experiencias anteriores, sí, efectivamente el gobierno fue el que terminó diciendo es esto. Usted me está diciendo que ahora iniciaron ayer estas conversaciones, pero con la mesa limpia. Bueno, profesor, anteriormente no es que nos los decían al final, pues nos los decían desde el principio, y eso yo le llamo una guerra de burro amarrado contra la tigre o algo así como se dice. O sea, no es fácil iniciar una negociación técnica que nos ayude a tener un salario mínimo justo, por ejemplo, que no produzca al final desempleo, porque si usted se da cuenta, todo esto es una rueda y un proceso que no está excluido o excluyente de otro tipo de temas. Por ejemplo, si subimos a tal nivel un salario mínimo que forzosamente en algún momento va a echar hacia arriba los otros salarios,
no es verdad que eso no va a ocasionar que un productor o que un pequeño empresario en provincias, por ejemplo, ¿verdad?, se limite a no contratar más gente que pudo haber contratado el siguiente periodo. Entonces, ese balance que tiene que existir entre el aumento del salario mínimo y conservar a la empresa, eso se trata de empleo digno y empresa sostenible, que son los dos temas de los que habla la OIT. Ese balance es el que se busca en esa mesa, y por eso estos 2 años donde inicia el proceso de negociación y donde hay un gran grupo de técnicos, tanto de los empleadores como de los trabajadores, que están haciendo toda una serie de cálculos que permitan ese equilibrio. Cuando el gobierno toma esa decisión por adelantado o ya indica lo que va a ocurrir, evidentemente no hay ese balance ni ese estudio técnico, y caemos en la gran posibilidad de que en vez solamente de generar un aumento de salarios en lo que es el salario mínimo, también ocasionemos que se deje de contratar gente o incluso se puedan perder trabajo. Entendiendo lo que nos explica la licenciada Suárez, viceministra, pero yo me imagino que el gobierno, el Ejecutivo, también tendrá sus propios análisis, sus propias corridas, y aunque ha dicho que va a ser el mediador y no ha puesto una cifra por delante, puede que llegue el momento en que tenga que decidir. Bueno, yo creo que así es lo que establece la ley, ¿no? Bueno, yo lamento decepcionarlo. El gobierno en estos momentos estamos siendo muy transparentes, profesor. Lo somos con la empresa privada, lo somos con los trabajadores, lo somos con los medios de comunicación, lo somos con toda la ciudadanía. El gobierno en estos momentos no tiene un salario mínimo, un as bajo la manga, este va a ser el salario y entonces vamos a jugar a que estos hablen y se acuerden y al final yo decido. No. Nosotros hemos sido muy claros en el Ministerio de Trabajo, hemos nombrado en la comisión técnicos, hemos nombrado en la comisión profesionales que tienen trabajado en el Ministerio de Trabajo toda la vida, que son funcionarios institucionales. Por supuesto también está la parte negociadora, está de la parte para el avenimiento y todo. Y es que lo que nosotros queremos, francamente y sinceramente, que trabajador y empleador se pongan de acuerdo. Nosotros no queremos interferir en una negociación. Por supuesto, si pasan los meses, no podemos estar en una mesa de negociación por un año. Así es. Así es. Porque tenemos un mandato legal que nos indica que en enero del 2016 tiene que entrar a regir la nueva tarifa. O tiene que entrar a regir, digamos, lo que acuerden las partes. Y si las partes no acuerdan, por supuesto que se tendrá que tomar la decisión. Pero no es lo que queremos. No es lo que queremos, no es a lo que estamos encaminados. Y ayer fue la instalación de la mesa, fue muy positiva. Mire, yo escuché a una parte trabajadora, digamos, consciente de la importancia de la sostenibilidad de las empresas, pero también reclamando sobre la vida digna que todo ser humano o que todo panameño y panameña tiene que vivir. Se hizo alusiones, por supuesto, a varios compromisos que hemos tenido como país con la Organización Internacional de Trabajo. Se hizo, las personas, tanto las empresas como los trabajadores, están conscientes que no puedes subirlo tanto como para ahorcar a una empresa, pero no puedes bajarlo tanto como para sencillamente evitar o impedir que el trabajador pues viva dignamente. Entonces, creo que va a ser una negociación muy interesante. Recuérdelo, viceministra, una negociación de altura. ¿Cuánto es el salario mínimo actualmente? Hay diferentes salarios mínimos, todo va a depender de las regiones. En estos momentos hay 2 regiones y también se divide por el rubro, por el rubro de la actividad económica que se trate. Entonces, va a ser interesante. Aquí en Panamá, ¿cuánto es el salario mínimo más o menos? Todo depende del rubro. Por ejemplo, las empresas las grandes empresas tienen un salario, las pequeñas empresas tienen otro salario, los supermercados tienen un salario, digamos que las personas que trabajan en la construcción tienen otro salario. Hay diferentes salarios, no le puedo decir, ojalá que le dijera, bueno, el salario mínimo es tanto por hora. No, el salario mínimo tiene diferentes tasas dependiendo del rubro y dependiendo de la región. Ahora bien. Sí, yo siempre lo he escuchado como complicado. Complicadísimo. Yo siempre he escuchado eso como complicado. Eso es una de las cosas que precisamente ambas partes han mencionado. Eso es complicado, eso crea confusión. Bueno, eso también se va a revisar.
Las dos partes, y yo quiero dejarlo bien sentado en esta entrevista, las dos partes son autónomas. O sea, ellos tienen la decisión en sus manos. Si ambas partes deciden, ¿saben qué? Desaparezcamos las regiones, se desaparecen las regiones. Si ellos dicen, no desaparecemos las regiones, no desaparecen las regiones. Si ellos dicen, vamos a crear 2 salarios mínimos o un solo salario mínimo, se crean. Ellos son autónomos. Nosotros como... O sea, son como las dos gobierno, partes las correcto, que tienen que ponerse de acuerdo. Nosotros como gobierno estamos para hacer ese balance, para poder que se sienten, para poder que se maneje la discusión o la negociación de una manera profesional, de altura, con respeto, y que por primera vez en la historia lleguemos a un consenso. Esa es nuestra aspiración, y para allá vamos encaminados. Vamos a escuchar cómo están opinando nuestros televidentes sobre este tema. Gretel Méndez nos tiene la información. ¿Cómo están opinando, Gretel? Así es, profe, vamos a compartir de inmediato esos mensajes. ¿Está de acuerdo con el pago de bonos en vez de un aumento? Ahí ha escrito lo siguiente, nuestros tuiteros al Twitter @TVN Noticias, muchos mensajes. Voy a iniciar con el de Rolando Caballero, quien ha posteado lo siguiente: Panamá requiere una ley general de salarios que establezca revisión periódica, no solo salario mínimo. Por otro lado, Elizardo Morales dice: absolutamente no, empresarios buscan no tener que pagar la cuota patronal del Seguro Social, bonos no cotizan, perjudican obrero. Por otro lado, Paolo dice: el bono es como tirarle arena en los ojos a la gente. J. Rocha también se ha manifestado, no porque los bonos son condicionados solo a supermercados y no se pueden utilizar para otras necesidades. Voy a finalizar con Gabriel Sánchez, quien también escribió y dice: no estoy de acuerdo, debe de haber un aumento general de salario, ya que no se aguanta un aumento más. Son algunas de las opiniones que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Usted continúa enviando sus mensajes al Twitter @TVN Noticias. Retorno con usted, profesor. Gracias, Gretel, y gracias a los televidentes que han enviado sus respuestas. Pero la Cámara de Comercio, me aclaró usted hace un momento, ha estado planteando lo de un bono de productividad. Sí, nosotros como Consejo Nacional de la Empresa Privada tenemos que sentarnos precisamente a revisar todos estos temas, primero a lo interno del Consejo, evidentemente con todos los gremios que forman parte del Consejo, y uno de esos gremios, por supuesto, que es la Cámara de Comercio de Panamá. Ellos están pensando en hacer algo diferente, novedoso, pero eso tiene que ser consensuado primero entre los gremios del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Cambiar tal vez un poquito la visión de cómo podemos lograr lo que pareciera ser el interés, que el salario sea más justo, sea correcto, esté bien. Y recordemos que en este caso estamos hablando de salario mínimo. Esta mesa solamente está llamada a establecer el salario mínimo. Por lo tanto, ese es el único tema al que podemos hacer referencia, porque está creado por un decreto que así lo señala y especifica muy bien su formación. Yo sí quería tal vez dar un tipo de referencia. Históricamente en este país han sido los gobiernos los que han decidido cuál es el salario mínimo, profesor. Solamente creo que en un periodo, creo que en el del señor Martín Torrijos, se llegó a un consenso entre las partes y se pudo hacer el aumento que el sector productivo requería. Y yo sí creo que una de las cosas que más felicitamos ayer, por ejemplo, al señor ministro Carles, cuando dio las palabras, como hoy nos los ha confirmado la viceministra, fue precisamente el permitirnos hacer lo que es y para lo que está establecida esta Comisión Nacional de Salario Mínimo, para que el sector productivo se ponga de acuerdo y que el sector de gobierno sea un facilitador, sea el que al final pueda dirimir si no llegásemos a consensos, pero que nos permitan trabajar en el modelo que nosotros consideramos que es prudente, porque eso afianza la relación productiva de trabajo, profesor. Y yo creo que lo básico en este caso es que ayer sentí a un sector trabajador también muy positivo y propositivo, y yo creo que esas cosas son sumamente interesantes, porque nosotros tenemos que como país superar estas etapas de confrontación para dedicarnos al trabajo de hacer producir a Panamá. A propósito de las dos partes, y dice la licenciada Elisa Suárez que ahí percibió al sector trabajador también con buen ánimo para el tema, tenemos en la línea telefónica a el dirigente de los trabajadores, Guillermo Puga. Don Guillermo Puga, buenos días. Muy buenos días, profesor. ¿Cómo está? ¿La mesa? Bien, gracias. Y gracias por atendernos la llamada. Don Guillermo, salario mínimo versus bono de productividad.
primero me gustaría conocer cómo reaccionan los trabajadores a ese planteamiento. Sí, como no, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, nosotros en el día de ayer pues se instala la mesa de la Comisión de Salario Mínimo, en la cual nuestros representantes que han sido designados por Conato están al tanto de toda los acontecimientos de ayer. De manera que el salario mínimo en nuestro país, nosotros siempre hemos sostenido de que tiene que darse bajo las circunstancias precisamente del crecimiento económico del país y también sobre las necesidades básicas de los trabajadores. De manera que para nosotros siempre hemos planteado en todas las discusiones del salario mínimo que hay que modificar un poco lo que es el sistema de lo que establece la ley, porque aquí solamente se contemplan los artículos de primera necesidad. Aquí las necesidades básicas o los compromisos básicos del trabajador o la trabajadora no se contempla, como el caso de educación, vivienda, transporte, etcétera, etcétera. O sea, eso no es tema de discusión. Nosotros siempre lo hemos planteado porque eso forma parte precisamente de los gastos fijos del panameño. Nosotros aspiramos de que en esta mesa pues podamos discutir con amplitud, con desprendimiento, de tal manera que un salario mínimo que sea consensuado es lo mejor que le corresponde a todos los trabajadores de este país, porque son salarios mínimos que se discuten con detalle, con compromisos hacia dónde vamos a establecer el salario mínimo y sobre todo sobre la base de las necesidades de los trabajadores. Pero, don Guillermo, en el caso del bono de productividad, nosotros nunca hemos rehuido a la discusión del bono de productividad. Es más, eso donde hay sindicatos, ese es un tema que se discute y se acuerda en las convenciones colectivas. Para nosotros no es un problema discutir ese tema. Don Guillermo, me gusta cuando escucho a la dirigencia de los trabajadores, así como a la dirigencia de la empresa privada, decir, el gobierno hace bien en dejar que seamos nosotros los que nos pongamos de acuerdo y llegar a un consenso, pero hay una pregunta obligada. A pesar o a propósito del consenso, ¿qué sería lo básico o lo mínimo indispensable para los trabajadores lograr en esta oportunidad? Bueno, nosotros estamos preparados. Nosotros tenemos nuestro economista, tenemos a los compañeros que tienen mucha experiencia en este tema. Nosotros todavía no tenemos un diagnóstico, una cifra que pensemos en que debe ser un salario mínimo, sino que vamos a hacer los estudios económicos con cifras oficiales del alto costo de la vida, de lo que es el índice de precio al consumidor, de manera que en la discusión con los técnicos del ministerio, en este caso de los diferentes técnicos que conforman la mesa del salario mínimo, incluyendo al sector empresarial y al sector de los trabajadores, vamos a hacer la discusión de fondo. Porque no se trata de decir, bueno, nosotros tenemos la razón y las cifras de ustedes están equivocadas y las mías son las que valen. Entonces hay que hacer una discusión de fondo de eso para determinar exactamente cuál es la situación real que hoy se vive en el país. Basado en eso, entonces podemos hablar de cifras. Creo que eso es fundamental, que tengamos por delante ese tipo de información. Bien. Don Guillermo Puga, muchísimas gracias por habernos atendido. Profesor. Muy amable. Diga, viceministra. Hay algo importante que tengo que aclarar. El salario mínimo, según el Código de Trabajo, tiene que ser solo y exclusivamente en efectivo, es decir, en dinero. El Código de Trabajo sí establece que los salarios se puedan pagar un 30% en especie, pero establece claramente que cuando es el mínimo, no cabe bonos, no cabe especies, no cabe absolutamente nada. O sea, yo creo que es importante aclarar esto. Una aclaración muy importante. Claro, porque quedó como en el aire una sensación de que no, que es posible que el salario mínimo se pague una parte en bonos. No, eso está clarito en el Código de Trabajo, que usamos el Código de Trabajo del 72 todavía, ¿verdad? Con algunas modificaciones. Sin embargo, el salario mínimo, que es la mesa que se instaló en el día de ayer, tiene que ser pagado y va a seguir siendo pagado, al menos que se reforme el código. Y aquí nadie ha hablado de reforma de código ni nada por el estilo, ni está, digamos que en la palestra que se va a reformar el código. No, se está discutiendo solamente el salario mínimo. ¿Cuánto va a subir? O si va a subir. Muy importante esa aclaración de la viceministra. Sí, pero lo de los bonos se puede utilizar en un acuerdo de trabajador-empleador cuando el salario es superior al mínimo.
Y solamente hasta el 30%, lo establece el Código de Trabajo clarito. O sea, eso no está en discusión, y no quiero que se quede esa idea en el público, que es posible que el salario mínimo se pague en mitad dinero y mitad... No, eso no hay manera. Plata y punto. No hay manera, Es dinero. Es dinero. Profesor, lo importante de todo esto es que apenas iniciamos el proceso de consulta, apenas iniciamos el proceso de ver qué nos une, dónde están los puntos encontrados e irlo superando poco a poco. Y recuerden, esta es una estructura que lleva un proceso de visitas, un proceso técnico, un proceso de escuchar a empleadores y trabajadores, porque yo siempre insisto, no son solamente grandes empresarios, profesor, o grandes sindicatos de trabajadores. Este proceso incluso incluye a los trabajadores que no están afiliados a sindicatos, donde evidentemente pues los trabajadores protegen a todos los trabajadores, y los empresarios tratamos también de apoyar a las cámaras empresariales en todo el país. Entonces yo creo que lo más importante es que hemos oído hoy que todos los tres sectores, profesor, y eso no es fácil, le comento, estamos dispuestos a iniciar un proceso de negociación, un proceso de conversaciones y un proceso de formación técnica en lo que es este tema del salario mínimo, viendo las cosas de manera positiva. Cuando a usted le dicen un salario mínimo antes de comenzar a negociar, créame que ya no hay forma positiva con una de mano negociar. atada. Claro. Escucho, es la impresión que me llevo, buen ambiente. Uno, el ambiente del gobierno, es decir, la mesa está limpia con respecto al gobierno. El gobierno no parte de ninguna base, sino de la única base de la ley, y que nos sentemos a conversar. Dos, escucho tanto del sector empresarial como del sector trabajador, buen ánimo por lo menos en el inicio, es decir, pongámonos de acuerdo, cada uno tiene sus expertos y hay una ventaja allí, que si son economistas, los números son uno solo. Sí, ahí no hay tanto problema. No hay espacio para mucha interpretación. Tres, me ha parecido muy puntual y valiosísima la aclaración que ha hecho la viceministra de Trabajo. Lo del bono de productividad puede ser una propuesta para otro tema, pero no puede ser propuesta porque la ley lo impide. Correcto. Para efectos del salario mínimo. El salario mínimo tiene que ser en efectivo. El señor Arias quiere que también discutan el salario de los periodistas. Dice, no sé qué le pasa a él, no, eso no es tema aquí. Señora viceministra, muchísimas gracias. Señora Elisa Suárez, muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor. Una vez ha iniciado este proceso de discusión en el día de ayer, ojalá que se mantenga ese mismo ambiente y puedan llegar al final. Un día habrá que hablar, señora viceministra, sobre el sector público, porque siempre hablamos del sector privado y los trabajadores de los sindicatos, pero ¿el sector público qué?